¿Qué nos dice nuestra sombra? La teoría de Carl Jung explicada. ¿Alguna vez te has sentido como si algo dentro de ti te estuviera frenando justo cuando estás a punto de alcanzar tus metas? Ese sabotaje inexplicable, esas dudas que emergen sin razón aparente, tienen una explicación mucho más profunda de lo que imaginas. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, revela un concepto fascinante: la sombra, esa parte oculta de nuestra psique que cuando no se enfrenta, puede manifestarse en autosabotaje y conflicto interno. En este viaje exploraremos cómo reconocer, confrontar y finalmente, integrar esa sombra para vivir de manera más auténtica y poderosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo actúa la psicología oscura? No te quedes con la duda. Haz clic en el botón para suscribirte ahora mismo y activa la campanita para descubrir todo lo que necesitas saber sobre tu mente y la de los que te rodean. 1. ¿Qué es la sombra, el ángel oscuro de la psique según Carl Jung? La sombra, el aspecto oculto de nuestra psique, imagina que todo lo que eres, todo lo que has vivido y aprendido, se encuentra en tu conciencia. Pero ¿qué pasa con todo lo que has olvidado, negado o reprimido? ¿Acaso estas partes de ti realmente desaparecen solo porque no las ves? Carl Gustav Jung, uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, nos ofrece una visión reveladora. La sombra, el ángel oscuro de nuestra psique, es esa porción de nuestra personalidad que permanece oculta a la vista. Es todo lo que rechazamos o no somos capaces de aceptar en nosotros mismos. La sombra no es simplemente una parte negativa o mala. Es una amalgama de aspectos reprimidos, miedos, deseos no expresados, impulsos que no entendemos o que consideramos indignos. Cuando tratamos de eliminar o esconder estos aspectos, no desaparecen, al contrario, se almacenan en lo más profundo de nuestra psique, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y cuando lo hace, a menudo ocurre de manera sorprendente e inesperada, muchas veces a través de reacciones emocionales intensas o proyecciones sobre los demás. Todo lo que no aceptamos de nosotros mismos, lo vemos en otros, creando conflictos y distorsionando nuestra percepción del mundo. La sombra personal, ese ángel oscuro dentro de ti. Jung nos habla de la sombra personal, que abarca todos esos elementos que hemos reprimido desde la infancia, ya sea por presiones sociales, familiares o personales. Desde pequeños, aprendemos a esconder ciertos impulsos o emociones consideradas inaceptables. Así, una persona que creció en un ambiente donde la ira se veía como algo negativo, puede terminar reprimiendo esta emoción, llevándola a convertirse en parte de su sombra. Con el tiempo, estas emociones y deseos no resueltos se convierten en una fuerza poderosa dentro de nosotros, una sombra que guía inconscientemente nuestras decisiones y comportamientos. Es importante entender que la sombra no es algo externo a nosotros, sino algo inherente a nuestra naturaleza humana. Cuanto menos la reconocemos e integramos en nuestra vida consciente, más oscura y destructiva se vuelve. Esto puede resultar en comportamientos impulsivos, patrones de autosabotaje o incluso neurosis. Aceptar nuestra sombra, entonces, es fundamental para vivir de manera más equilibrada y auténtica. La sombra colectiva, el reflejo de la oscuridad colectiva. Pero la sombra no es solo un fenómeno individual. Jung también introdujo el concepto de la sombra colectiva. Este concepto se refiere a los aspectos reprimidos no solo a nivel personal, sino también a nivel cultural y social. Las sociedades, comunidades y culturas también tienen sombras, representando todo lo que es excluido, negado o ignorado colectivamente. Esta sombra colectiva se manifiesta en prejuicios, intolerancia, violencia, opresión y conflictos sociales. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo las sombras colectivas han creado ciclos destructivos, donde el odio, el miedo y la negación de lo diferente han conducido a atrocidades y sufrimientos masivos. Enfrentar la sombra colectiva es, de alguna manera, enfrentarse a los miedos y traumas no resueltos de la sociedad.
Este proceso es tan importante como el trabajo personal con nuestra propia sombra, ya que, como individuos, formamos parte de una totalidad más amplia. Al integrar y sanar nuestra sombra personal, también contribuimos al bienestar colectivo, lo que puede llevar a una mayor comprensión y aceptación entre los seres humanos. La sombra en la historia, la presencia de lo oscuro en el mito y la cultura a lo largo de la historia, la sombra ha sido representada en mitos, leyendas y religiones. Jung observó que figuras mitológicas como Hades, el dios del inframundo, Loki, el dios nórdico del engaño, y Anubis, el dios egipcio de la muerte, son representaciones simbólicas de la sombra. Cada uno de estos personajes refleja los aspectos oscuros y reprimidos de la psique humana, aquellos que no nos atrevemos a enfrentar. Sin embargo, estas figuras no solo nos muestran lo negativo, sino que también nos enseñan acerca del potencial transformador que reside en la sombra. En el mito, la muerte y el inframundo no son solo sinónimos de destrucción, sino de renovación y transformación. Integración de la sombra, un camino hacia la autenticidad. Jung nos enseña que enfrentar la sombra es un paso crucial para lograr la individuación, un proceso de integración y desarrollo personal que lleva a la autenticidad y el autoconocimiento. La integración de la sombra no significa suprimirla, sino comprenderla y aceptarla. Este proceso de confrontación puede ser doloroso, ya que implica vernos a nosotros mismos en su totalidad, con sus luces y sombras. Sin embargo, solo al reconocer y aceptar los aspectos oscuros de nuestra psique, podemos transformarlos y usar ese poder de manera positiva. Si este contenido te está ayudando, no esperes más. Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo más. Y juntos seguimos aprendiendo y desentrañando los secretos de la psicología. Continuamos. 2. ¿Cuáles son las sombras que habitan en ti? Según Carl Jung. Descubriendo la sombra en ti. Todos poseemos una sombra, una parte oculta de nuestra personalidad que al no ser reconocida e integrada, se vuelve más densa y poderosa. En palabras de Carl Jung, cuanto menos reconocemos e integramos nuestra sombra, más sombría y peligrosa se vuelve. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la importancia de hacer consciente lo inconsciente, de mirar hacia adentro y descubrir esos aspectos de nosotros mismos que evitamos ver. La sombra está formada por una multitud de aspectos de nuestra psique que hemos reprimido, como inseguridades, miedos, deseos no cumplidos o características que consideramos negativas o inaceptables. A medida que estas partes se ignoran, se vuelven más poderosas, hasta que emergen de forma impredecible, afectando nuestra vida diaria. El proceso de reprimir y rechazar la sombra no surge de la nada, se forma desde una edad temprana, cuando aprendemos que comportamientos, pensamientos y emociones son aceptables según las normas sociales, familiares o culturales. Cuando una emoción o comportamiento se considera inapropiado o inaceptable, tendemos a reprimirlo y a esconderlo en lo más profundo de nuestra mente. Esto es lo que Jung llamó la sombra. Por ejemplo, si un niño crece en un hogar donde la ira se castiga o se considera un pecado, aprenderá a suprimir esta emoción, guardándola en su sombra. Este mismo niño puede convertirse en adulto y experimentar sentimientos de ira repentinos e intensos, sin comprender completamente por qué. El ego y la sombra, el conflicto interno. El ego, según Jung, es la parte consciente de nuestra personalidad, la que percibimos como yo. El ego se ocupa de nuestra identidad consciente, mientras que la sombra reside en lo inconsciente. El conflicto entre el ego y la sombra ocurre cuando el ego no está dispuesto a aceptar los aspectos reprimidos que la sombra contiene. Este conflicto crea una desconexión interna que puede dar lugar a neurosis, depresión o comportamientos autodestructivos. La sombra en las relaciones, proyecciones y conflictos. Uno de los aspectos más relevantes de la sombra es cómo se proyecta en las relaciones interpersonales. Cuando no somos conscientes de nuestra sombra, tendemos a proyectarla en otras personas. Es decir,
vemos en los demás aquello que no queremos aceptar en nosotros mismos. Por ejemplo, si tenemos miedo de ser rechazados, podemos proyectar esa inseguridad en los demás, creyendo que nos rechazarán antes de que eso suceda. Esta proyección crea conflictos y distorsiona nuestras percepciones, ya que vemos en los demás solo lo que no queremos ver en nosotros mismos. Cómo identificar y afrontar la sombra. Reconocer y afrontar nuestra sombra es un proceso desafiante pero liberador. Para ello, Jung propone varias técnicas. Una de las más efectivas es la autoobservación. Debemos observar nuestras reacciones emocionales, especialmente aquellas que parecen irracionales o exageradas. Al registrar nuestras emociones en un diario, podemos empezar a identificar patrones que revelan aspectos ocultos de nuestra sombra. Otra herramienta clave es el análisis de los sueños. Jung creía que los sueños eran una puerta directa al inconsciente y una forma de familiarizarnos con los contenidos reprimidos. Al observar nuestros sueños, podemos descubrir símbolos y figuras que representan los aspectos negados de nuestra psique. 3. ¿Cómo actúa la sombra? ¿Cómo superar el autosabotaje según Carl Jung? El autosabotaje, un enemigo invisible. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en un ciclo de procrastinación o decisiones que parecen ir en contra de tus mejores intereses? El autosabotaje es uno de los patrones más comunes de comportamiento, y Carl Jung ofrece una explicación reveladora sobre su origen. La sombra como causa del autosabotaje. Imagina que dentro de ti existe una fuerza invisible que te impide avanzar, te bloquea cuando estás a punto de lograr algo importante. Esta fuerza es la sombra. El autosabotaje ocurre cuando ignoramos o negamos esa parte de nosotros mismos. Por ejemplo, cada vez que procrastinas, dudas de tus capacidades, o incluso te autosaboteas en situaciones que deberían ser fáciles, estás actuando bajo la influencia de tu sombra inconsciente. El conflicto interno, vs sombra. El autosabotaje es, en última instancia, un conflicto entre lo que deseas conscientemente y las fuerzas subconscientes que te impulsan en una dirección opuesta. Este conflicto crea una desconexión interna que puede manifestarse en ansiedad, dudas y comportamientos autodestructivos. Jung creía que cuando el ego no acepta su sombra, esta última se convierte en un agente autónomo que sabotea nuestras mejores intenciones. La sombra como oportunidad para el crecimiento. Sin embargo, la sombra no es solo una fuerza destructiva. Jung también veía en ella una fuente de poder, creatividad y autenticidad. Si somos capaces de integrar la sombra y reconocer sus aspectos reprimidos, podemos desbloquear un potencial oculto que enriquecerá nuestra vida. El proceso de enfrentar la sombra y superar el autosabotaje no es fácil, pero es esencial para vivir una vida más plena y auténtica. Superando el autosabotaje, el camino de la integración. El primer paso para superar el autosabotaje es reconocer y aceptar nuestra sombra. Esto implica observar nuestras emociones y comportamientos, especialmente aquellos que parecen irracionales o destructivos. Jung también propuso la autoobservación y la reflexión como herramientas clave para integrar la sombra. Mantener un diario emocional o trabajar con los sueños puede ser un paso fundamental en este proceso. No dejes pasar esta oportunidad. Si te ha sorprendido lo que acabas de aprender, suscríbete a nuestro canal ahora y activa las notificaciones para no perderte nada. Y sigue explorando el poder de la mente con nosotros y mantente siempre un paso adelante.